Señor, te damos gracias que nuevamente podemos estar este domingo a la mañana acá para aprender de tu palabra que vos nos has dejado y que es tan necesaria para nuestra vida espiritual. Gracias porque la tenemos, gracias porque vos planificaste y nos proveíste de este medio de vida, Señor, para que podamos estar vivos espiritualmente, mantenernos vivos, Señor. Y esa es la razón por la que hacemos el esfuerzo de venir, y tendríamos que hacerlo mucho más otros días, porque reconocemos que si no es por tu palabra no podemos mantenernos en tu camino. Así que te pedimos que nos ayudes a estar despiertos, a leerla, a entenderla, a interpretarla, a ser sensibles a la enseñanza, al trato, a todo lo que vos nos quieras revelar, vivificar, que las niñas puedan conocerte hasta que algún día puedan tener una relación directa con vos, que no dependa de los padres, que no dependa de nosotros, que puedan encontrar su camino con vos. Como siempre te pedimos por los elegidos, por el pueblo que vos tenés por acá cerca, para que de alguna manera u otra, en este lugar o en cualquier otro, puedan encontrar una forma de cumplir con todo lo que tu palabra enseña a aquellos que son tus hijos, Señor, para que podamos agradarte a vos. Sabemos que vos querés que seamos un cuerpo y que eso se manifieste de diferentes maneras en la unidad de la fe, en el amor entre los hermanos, el afecto, la comunión, las oraciones, la exhortación, la enseñanza de la palabra. Y si esa es tu voluntad, nosotros oramos para que tu voluntad se haga en este pueblito en el que vos nos has puesto a vivir en estos años, Señor. Así que acá estamos para tratar de hacer nuestra parte con el objetivo final de agradarte a vos, también de dar testimonio de que vos sos el objeto de nuestra vida, que sos lo único que hace que valga la pena la vida, el paso por la tierra de una persona, Señor. Lo demás va a pasar todo, lo demás es temporal, es bueno, es útil, pero pasa. Pero nosotros no perdemos de vista que si se midiera en tiempo, lo que vamos a estar haciendo la mayoría del tiempo de nuestra existencia va a ser estar en tu presencia, disfrutando de tu plenitud y toda aquella belleza y bondad y amor que hoy todavía no podemos entender, Señor. Entonces queremos vivir para eso y no para las cosas de este mundo. Así que te damos gracias porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestros defectos, de todas las tendencias pecaminosas que operan dentro de cada uno de los que estamos acá, a pesar de que todo eso es una resistencia para obedecerte y para agradarte, hoy estamos acá, Señor, así como somos, como nos portamos, sin tratar de esconder nada ni aparentar algo que no somos, Señor. Estamos acá para ponernos bajo tu autoridad, para también ser un testimonio de que necesitamos exponernos a tu palabra para que nos moldee, porque donde nos separamos de ella y la dejamos de tener en mente durante varios días, nuestra persona, nuestro comportamiento, nuestras mentes, emociones y deseos se alejan del camino de vivir para vos y agradarte, Señor. Por eso hoy volvemos de nuevo a hacer este estudio bíblico en señal de sometimiento y de búsqueda de humildad, Señor. Y nos enfrentamos, nos exponemos a esta porción de tu palabra que es tan importante como lo es el libro de Efesios, Señor, que para nosotros al menos, que no somos tan capaces como quizá otros en otros lugares del mundo, nos cuesta mucho entenderlo, pero bueno, confiamos en que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar para que realmente esto no sea una simple formalidad, la de hacer este estudio, sino que más allá de cumplir con la reunión, con el estudio, que pueda haber una edificación espiritual para nosotros, Señor, porque realmente te la pedimos y la necesitamos para cada semana y el resto de esta semana, que tenemos que enfrentarnos con todas aquellas cosas que nos rodean en este mundo y que vos sabés que nos estamos enfrentando y que siempre las ponemos frente a vos, y tenemos tanta necesidad porque que las niñas en la escuela, que nosotros en la relación con los padres de nuestros alumnos, los alumnos mismos, necesitamos todo el tiempo estar plantados en tu palabra para poder tomar decisiones y saber qué decir y cómo actuar y cómo enfrentar la realidad y el desafío que se presenta delante de nosotros a cada momento del día. Así que estamos muy contentos de estar acá, muy esperanzados y muy expectantes de todo el jugo y la riqueza que podamos extraer de tu palabra, Señor. Pero no queríamos empezar el estudio sin antes decirte todas estas cosas que sentimos en nuestro corazón y ponerte a vos en primer lugar, por encima de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, recordemos que hemos terminado en este estudio del libro de Mateo que estamos haciendo,
Hemos terminado el capítulo 1 de Mateo y la semana antepasada, que fue el estudio 7, terminamos el capítulo 1 de Mateo. En el estudio 8 lo que hicimos fue hacer un nexo, una transición entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y en el estudio número 9, que fue el estudio anterior, lo que hicimos fue iniciar un paréntesis entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo, que ya vamos a retomar dentro de una o dos clases o dentro de uno o dos encuentros. Y ese paréntesis que empezamos la semana pasada en el estudio número 9 continúa hoy, que estamos en el estudio 10, y quizás continúe la semana que viene, depende cómo nos portemos hoy. Y luego retomaríamos ya definitivamente con el capítulo 2 de Mateo. Pero este paréntesis en el que estamos hoy, estudio 9, estudio 10, y ya veremos si hay un 11 todavía o no sobre ese paréntesis, responder 3 preguntas. Son: ¿por qué hacemos estos estudios? ¿Qué es un cristiano? ¿Y qué es la iglesia? Pero 2 cositas quiero decir. Una es que queremos responder esas preguntas con mucho cuidado de no responderlas desde nuestra opinión o nuestro conocimiento personal y particular, sino que creo que lo interesante de este paréntesis, de esta propuesta, es el hecho de que en realidad lo que queremos hacer es hacer una lectura bastante de corrido del libro de Efesios, que tiene 6 capítulos, bueno, de los primeros 5 capítulos, y más bien encontrar, al hacer la lectura de esos 5 capítulos, la respuesta a esas 3 preguntas. ¿Por qué hacemos estos estudios? ¿Qué es un cristiano? ¿Y qué es la iglesia? O sea, en realidad nuestro objetivo principal no es tanto responder las preguntas, sino indagar en el texto bíblico, a ver qué es lo que el texto bíblico nos dice que nos pueda servir para iluminarnos en esas preguntas, en esas inquietudes que tenemos. Yo invitaría a ustedes y a las personas que ven el video que realmente observen cómo lo que realmente más tiempo estamos haciendo en este estudio es leer la Biblia. Y al ir leyendo, decir: mira, este versículo contiene algo que sirve para responder por qué hacemos estos estudios, qué es un cristiano, qué es la iglesia. Entonces, que hable más la palabra de Dios y que en todo caso la función mía, que yo me he propuesto tener en esta parte, en estos estudios, sea ayudar a entender lo que dicen los versículos, por un tema del lenguaje, por un tema de que a veces no somos muy ávidos de entender la narración bíblica o el flujo del mensaje. Entonces yo estaría acá más con una función de ayudar a entender el texto, no tanto de decir mis ideas y buscar en el texto el apoyo o la justificación para mis ideas. No, al revés, leer el texto, ver qué es lo que dice el texto y en todo caso yo ayudar a explicar lo que dice el texto, pero sin, digamos, querer hacerlo decir al texto lo que yo quiero, sino buscando más bien ver qué es lo que el texto quiere decir, no lo que yo quiero decir y quiero que el texto afirme como para, digamos, certificar lo que yo quería decir, sino qué es lo que el texto realmente quiere decir, qué es lo que Dios, a través de la inspiración en el apóstol Pablo, quiso decirle en primera instancia a aquellas personas que estaban conformando la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo les manda desde la cárcel donde estaba preso esa carta. Veamos qué es lo que Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, le hace escribir a Pablo para que le diga a la gente de la iglesia de Éfeso. Y veamos si en lo que Dios le enseña a través de la pluma de Pablo a la gente de la iglesia de Éfeso nos sirve a nosotros como para robarnos algo de ese mensaje que Dios le está dando a sus hijos de la iglesia de Éfeso a través de Pablo, a ver qué es lo que Dios le está diciendo a ellos y poder contestar esas inquietudes que nosotros tenemos, que es cuál es el argumento, cuál es la razón por la que en todo caso estaría correcto que hagamos estos estudios. ¿Y qué es ser un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Una persona cristiana. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se define una persona cristiana? Y lo mismo para la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Cuáles son las características? Pero esas respuestas tratar de obtenerlas espiando la enseñanza que Dios le está dando a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Esa es la propuesta. Entonces empezamos a leer en el versículo 3, pero cuando Pablo dice yo, detrás de la persona que está hablando, está Dios inspirándolo. Entonces, cuando Pablo dice yo tal cosa, yo les digo tal cosa, nosotros tenemos que saber que en el fondo eso significa Dios les está diciendo tal cosa. Ustedes tienen ahí la fotocopia, ¿sí?, del capítulo 1, que ya lo habíamos repasado, ya lo habíamos estado estudiando, pero hoy vamos a continuar, vamos a retomar un poco desde ahí. No nos olvidemos, esto no lo dije la semana pasada, pero es requete contra importante que ustedes lo sepan, que el libro de Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos son doctrinales y los segundos 3 capítulos, el capítulo 4, 5 y 6, son
son prácticos, se refieren o hablan de la vida práctica del cristiano. Entonces, en los primeros 3 capítulos, Dios le enseña a los cristianos de la ciudad de Éfeso doctrina cristiana y toca muchos temas teológicos y revela algunos misterios, o sea, algunas cosas que en la antigüedad los judíos no sabían y que Dios viene a revelar en esos tiempos a través de Jesucristo, y algunas cosas que Dios le termina de clarificar a Pablo en encuentros personales que Dios tiene con Pablo. Entonces Pablo va a terminarle de dar forma a ciertas cosas que no quedaron del todo claras cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Le va a terminar de dar forma, pero ¿con qué información? Con información que Dios le agrega a Pablo en encuentros personales que Dios tiene con Pablo. Y esas ideas o conocimientos que Dios va a revelar a través de Pablo en el libro de Efesios generalmente se denominan misterios, porque en la antigüedad Dios había estado presente en la vida judía revelándoles un montón de cosas a través de profetas, pero había ciertos misterios que no se los había revelado. Por ejemplo, para que sepan de qué estamos hablando, hay varios, ¿no? Pero por ejemplo está el misterio de que luego de Jesucristo iba a quedar conformado un organismo vivo denominado iglesia, y esa iglesia iba a estar compuesta no solo por judíos, sino también por no judíos, lo que hoy la Biblia denomina gentiles. Eso para nosotros es algo ya aceptado, es algo que lo tenemos en la cabeza. Pero para los cristianos del primer siglo era algo nuevo, totalmente nuevo. Era un misterio porque antes, durante toda la historia de la nación judía, ellos no habían sabido eso. Entonces Jesús viene y da tremendos indicios de eso, relacionándose, por ejemplo, con personas que no eran judías, sanándolas, predicando el evangelio. Es más, Jesús en los primeros años de su ministerio, la mayoría de sus primeros años, del tiempo de las primeras épocas del ministerio de Jesús, se llevan a cabo afuera de los judíos, en territorios no judíos, con personas no judías. Entonces Jesucristo está dando indicios de ese misterio. Por eso los judíos lo rechazan tanto, esa es una de las razones. ¿Qué haces vos con los no judíos? Vos no podés ser el Mesías que nosotros estamos esperando si la primera mitad de tu ministerio te la pasás con gente que no es judía. Entonces ahí vos tenés que Jesucristo empieza a dar un indicio. Jesucristo es el primero que utiliza la palabra iglesia, pero con el significado que conocemos hoy. La primera vez que se utiliza la palabra iglesia con el significado que conocemos hoy, no es que la palabra iglesia no existía, y existía antes de que existiera la iglesia, porque la palabra iglesia era una palabra que se usaba para decir una congregación de gente que ha ido a un determinado lugar, afuera, digamos, o sea, que se ha reunido con algún tipo de propósito en particular. Jesucristo le da a esa palabra iglesia, le da un uso específico cuando empieza a hablar de su iglesia. Vamos a leer desde el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es muy importante que nosotros entendamos esa frase que dice que en Cristo. Lo debemos entender así. Dios, todo lo que hace, lo vamos a leer más adelante, si no me equivoco, en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios no nos da a nosotros nunca ninguna bendición. Nunca nos dio, ni nos da, ni nos dará Dios a nosotros ninguna bendición. Todas las bendiciones que hay para nosotros son en Cristo. ¿Qué significa eso? Que al que Dios le da todas las bendiciones es a Cristo. Pero a nosotros, sus elegidos, Dios nos coloca en Cristo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque hay una verdad subyacente detrás de esto que yo estoy diciendo, que es ese amor trinitario del cual siempre hablamos. La debilidad de Dios es Cristo, no nosotros. El objeto de todo lo que Dios hace es su Hijo Cristo, no nosotros. De hecho, nosotros somos un regalo que Dios le hace a Cristo. El plan de redención está iniciado y llevado adelante por Dios con el objetivo de agasajar a su Hijo Jesucristo. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Nosotros somos el regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Nosotros quedamos en el medio. Entonces, volvamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, es Dios
pero es Padre de nosotros. No, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves cómo Pablo lo tiene claro a esto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase, que nosotros la pasamos por encima porque decimos, bueno, eso es una formalidad que se usa siempre para empezar una oración. Pablo tiene en claro que todo lo que va a decir después, todo lo que va a pasar después, hasta el más mínimo detalle y tema que Pablo toque después, es y ocurre y existe por el hecho de que Dios es, primeramente, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Dios es luego el Padre del Señor Jesucristo, entonces en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, es una declaración terrible porque elimina mucho del error que hay hoy en día. Nosotros no somos el objeto de Dios, es Cristo. A los que están en Cristo, como Dios hace todo para Cristo, los que están en Cristo reciben todo aquello que Dios le da a Cristo. Pero que además, como estamos hablando en el plano divino, Dios, Cristo, entonces las bendiciones son en los lugares celestiales. A Dios no le importa demasiado si vos querés cambiar el auto. Está por encima de eso. Esta vida que nosotros tenemos y que para nosotros es nuestra vida, para Dios es circunstancial, es un detalle. Entonces debería serlo también para nosotros. Por eso cuando yo oré recién, ustedes escucharon que yo oré eso. Nosotros nos estamos preparando para una eternidad con Dios. Eso se decide acá, en el paso por este mundo. Y no estoy diciendo que la vida no es importante, porque si Dios nos dio la vida y nos puso en esta tierra, tiene su lugar, tiene su importancia. Pero no por eso vamos a perder de vista que en realidad el inicio y el final de todo no es nuestro paso por esta tierra y la vida que nosotros podemos llevar mientras estamos acá. El inicio y el final de todo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que quiere, porque ama a su Hijo Jesucristo, le da una cantidad de bendiciones a su Hijo Jesucristo, que es el objeto de su amor, y en Cristo nos coloca a nosotros, y nosotros, siendo los hermanos de Cristo, recibimos todas esas bendiciones de Dios a Cristo en la eternidad en los lugares celestiales. Si no entendemos eso, el resto de lo que dice Efesios no tiene sentido que lo entendamos. Vamos a ver si vamos más rápido. Versículo 4. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Claro, pero ven lo que yo decía recién, que Pablo usa 100 millones de veces esto de en Cristo, en Cristo. Ahora dice en él. ¿Por qué? Porque como hace un ratito dijo en Cristo, entonces un buen redactor no repite de vuelta en Cristo, en Cristo, en Cristo, sino que si dijo en Cristo, ahora dice en él. En él Dios nos escogió. En el versículo 3 dice que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En el versículo 4 dice que en Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Primero hablaba de bendición, ahora habla de elección. ¿Por qué? Porque la elección es la primera bendición que Dios nos da. O sea, nosotros hoy estamos acá porque antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. Pero no nos eligió para que hoy estemos acá estudiando la Biblia. ¿Para qué nos eligió? Para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Por qué hacemos estos estudios? Porque en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Entonces entendemos que el estudiar la palabra de Dios suma a eso, motoriza eso. Dios nos dio su palabra, que es un medio de gracia útil y necesario para que podamos avanzar en el proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? Es un proceso en el que estamos los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, y ese proceso tiene un principio y tiene un final. Se inicia en el momento de la regeneración, que es cuando el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, mientras estamos en vida en esta tierra, el milagro de la regeneración, haciéndonos pasar de muerte espiritual a vida espiritual. El Espíritu Santo viene y nos sella, entra en nosotros, pero luego, a través de la llenura del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros en determinados momentos de nuestra vida diaria, semanal o mensual, la llenura no es continua, el sellado sí. La llenura del Espíritu Santo se da cuando nos exponemos a los medios de gracia, que son el estudio de la palabra de Dios, la oración y la exposición a los sacramentos bíblicos, que son la cena del Señor y el bautismo, que se llevan a cabo todos esos, tanto los sacramentos como la lectura y la oración y el estudio de la palabra de Dios, se llevan a cabo en comunidad. Entonces metemos dentro de lo que son los medios de gracia la vida en comunidad cristiana. En la medida que nosotros más
y mejor llevamos adelante la participación en los medios de gracia, el Espíritu Santo toma control sobre nuestras vidas y va formándonos a la imagen de Cristo. Eso lo vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios. Esa conformación paulatina, con altibajos, pero en definitiva con una curva ascendente, a la imagen de Cristo, o mejor dicho, esa desconformación, si se puede decir así, que vamos sufriendo del hombre viejo, cooptado por los deseos de la carne, manejado por los deseos de la carne, al hombre nuevo, de acuerdo a la imagen, al carácter, a las emociones, a las prioridades de Cristo, eso se llama santificación. Inicia en el momento de la regeneración y culmina en el momento de la glorificación. Cuando estemos en la presencia de Dios, con nuevos cuerpos, sin la naturaleza caída. Y eso es a lo que este versículo se refiere cuando dice: en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Entonces, pregunta número 1, ¿por qué hacemos estos estudios? Para participar en el medio de gracia, estudio de su palabra, oración, comunidad cristiana, a fin de que avancemos en el proceso de santificación que Dios nos ha metido en el momento en el que nos ha regenerado, regeneración que se ha llevado a cabo porque Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Y como eso lo ha hecho para que en últimas seamos santos e intachables en su presencia, entonces hoy nosotros estamos acá en esta parte del proceso haciendo estos estudios para darle continuidad a ese proceso. Pregunta número 2, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que en Cristo Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que en su presencia sea santo e intachable. Pregunta 3. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la reunión, la conglomeración de todos aquellos que en Cristo Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que en su presencia sean santos e intachables. Bien, la oración que sigue, que tiene 2 palabritas todavía en el versículo 4, dice: por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ustedes tienen que saber que cuando vos lees Pablo va amontonando capas. Pablo tira un concepto y a ese concepto le apila otro encima. Y a esos 2 les apila otro encima. Y a esos 3 les apila otro concepto encima. Si vos perdés la cuenta y te olvidás de los primeros conceptos, cuando llegás al último no entendés la idea. Pablo es un apilador de conceptos. Volvamos a leer. Por amor nos predestinó, concepto número 1, para que por medio de Jesucristo, concepto número 2, fuéramos adoptados hijos suyos. Amor, predestinación, por medio de Jesucristo, o sea, el sacrificio expiatorio de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo. Adopción como hijos, y si querés agregar un poquito más, todo eso lo hizo según el beneplácito de su voluntad. ¿Pero para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué hizo Dios con esa gracia? Nos hizo aceptos en el amado. Es impresionante la cantidad de conceptos teológicos que metió. Lo importante de la frase, el beneplácito de su voluntad, no es tanto lo que dice, sino lo que implica. Porque la frase dice: Dios hizo su voluntad porque Él puede y tiene la autoridad porque es Dios. Ya lo sabemos. La revelación más grande es lo que implica eso. ¿Y qué es lo que implica? Lo que implica es que Dios, por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, pero no por ninguna influencia externa o cosa que lo obligara a hacer eso, sino por el beneplácito de su voluntad. Nació de Él. Es un plan y un hecho que tiene origen en Dios. Se le ocurre a Él, se origina en Él y Él lo hace porque Él quiere. No está respondiendo oraciones, no está respondiendo un pedido de su Hijo Jesucristo. El origen del plan de redención solamente es el beneplácito de la voluntad de Dios, o sea, Dios mismo. Dios está diciendo: lo que yo hago, lo hago porque se me ocurrió y quiero y puedo. Nadie torció mi voluntad, nadie me trajo esa idea y yo la acepté. Ni ustedes con sus oraciones o con la lástima que pueden darme, ni Jesucristo porque es mi hijo y me puede pedir lo que quiere y se lo voy a dar. No. Antes que cualquier oración pudiera llegar, antes que cualquier lástima por los perdidos me pudiera influenciar, o antes que Jesucristo me pudiera pedir algo que no me lo pidió, pero suponete que lo podría haber hecho porque puede pedirme, porque es mi hijo, yo ya tenía la idea,
la quería hacer y la podía hacer. El origen de todo es Dios Padre. Es una frase muy importante. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros en el lugar donde tenemos que estar. Nosotros no somos el origen de nada, ni el objeto de nada. Nosotros no existíamos y Dios ya era feliz. Dios no creó la creación, valga la redundancia, para completar cierta infelicidad que le estaba faltando. Dios no nos necesita. Nunca nos necesitó y nunca nos va a necesitar. Porque si Él nos necesitara, no sería Dios. El concepto de Dios es un concepto que incluye el hecho de que Dios es autoexistente, permanecer existiendo en un estado de plenitud, en el que no necesita nada y es completamente feliz. El concepto de autoexistencia significa que Dios puede existir por sí mismo, pero además brindarse a sí mismo todo lo que necesita para ser plenamente feliz, lo cual implica que no necesita nada externo para completar su felicidad. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Esa es una pregunta que Dios la tiene clarísima, pero nosotros no, porque nosotros en nuestro orgullo siempre pensamos que somos necesarios para Dios. Y Dios tuvo que venir a salvarnos porque no soportaba la infelicidad del hecho de que nosotros nos perdiéramos. Nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos valor. Lo vuelvo a repetir, el ser humano por sí mismo no tiene valor. Si el ser humano tiene algo de valor es porque Dios le da valor. Nosotros somos algo a lo cual Dios le da valor y el valor que tenemos no es intrínseco a nosotros, es externo. Entonces, de manera inmerecida, recibimos la bendición de estar en su presencia. La bendición fue que Dios le dijo a Jesucristo: yo te voy a dar toda la gloria. Vos vas a estar en el centro del cielo y toda rodilla se va a doblar ante vos. Entonces Dios trajo, reunió, escogió, versículo 4. Predestinó, versículo 5, a nosotros para que fuésemos adoptados como hijos suyos. Nos adoptó con Jesucristo, nos adhirió a Jesucristo. Y como a Jesucristo le había dado todas esas bendiciones, nosotros que somos sin valor, de rebote, por solidaridad, recibimos de Dios todo lo que Dios destinó. Versículo 4, en Él Dios nos escogió. Versículo 5. Por amor nos predestinó por medio de Jesucristo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa, porque la gracia es un atributo de Dios. Es aquel atributo que lo hace a Dios capaz de brindarse enteramente a aquellos que enteramente no lo merecen. Eso es la gracia. Nosotros no tenemos ni idea de gracia. Nosotros nos manejamos con el concepto contrario. Si lo querés, te lo tenés que ganar. La gracia es el concepto contrario a ese concepto. Cuanto menos te lo merezcas, más te voy a dar. ¿De dónde sacas eso? De Romanos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es aquel atributo de Dios por el cual Dios puede dar todo al que merece nada. Eso es un atributo que solo lo tiene Dios, de manera perfecta, ¿no? Por eso es un atributo glorioso. Ese atributo glorioso, por el hecho de que es un atributo de Dios, merece, pero más que merece, necesita sí o sí ser alabado. Entonces, Dios hace todo lo que hace para recibir alabanza. El objetivo de Dios, además del amor por su Hijo Jesucristo, es ser alabado. No, Dios es narcisista por naturaleza. No se podría decir nunca que está mal que el objetivo principal de Dios sea ser alabado, porque no hay nadie que sea como Dios. Entonces, si no hay nadie ni nada que sea como Dios, entonces no hay nadie ni nada que pueda reclamar alabanza excepto Dios. ¿Por qué a nosotros nos hace tanto ruido cuando escuchamos la declaración que Dios es narcisista por naturaleza? Porque nosotros queremos competir con Dios, porque nosotros creemos que podemos ponernos a la par de Dios. Pero nosotros debemos saber que no hay nada ni nadie que pueda competir por la alabanza, porque no hay nada ni nadie que sea como Dios. Nosotros no existíamos. Dios es autoexistente. Nosotros no somos necesarios para nada. Dios no nos necesita. Y Dios, al contrario, es necesario para todo, porque de Él depende todo. Nada puede existir si no es por Él. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a reclamar algo de alabanza para nosotros? ¿Cómo puede la criatura, o sea, aquello que fue creado, reclamar algo estando frente al Creador? Por eso el texto bíblico va a decir: a tu nombre, Dios, la gloria, y no a nosotros. Vuelvo a repetir lo que dije hace 2 estudios atrás. Sin una buena teología propia, no hay doctrina que se pueda aplicar y entender correctamente.
Vos tenés una buena teología propia, que todas las otras doctrinas se acomodan solas las otras doctrinas. Nunca se olviden de eso. Cuando lean teologías sistemáticas, lean el capítulo de la teología propia. No lean los otros primero, porque no los van a poder entender o tienen serios riesgos de comprender mal las otras doctrinas. Primero tengan una buena teología propia. Es más, si tienen 5 minutos de vida, estudien teología propia. Decíamos que Pablo es un apilador de conceptos. Si vos querés leer Pablo y querés entenderlo, tenés que aprender a manejar esa dinámica de escritura que él tiene, que es la de ir apilando conceptos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Nos escogió, miren, antes de la fundación del mundo, para que en su presencia, las dos puntas de la cronología, antes de la fundación del mundo, en su presencia, en la eternidad futura. Dios nos predestinó antes para que Jesucristo consiguiera eso en un punto de la historia y el Espíritu Santo después viniera y lo aplicara en cada uno de los que Dios predestinó a lo largo de la historia para que luego, en el futuro, en su presencia, seamos santos e intachables. Por eso hacemos estos estudios. Eso es un cristiano y eso es la iglesia. Hemos leído hasta el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado. En el amado, vuelve a conectar. No empieza un concepto nuevo. Va conectando. Va apilando. Versículo 7. En él, en Jesús, porque el versículo 6 termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso se refiere a la adopción de la que estaba hablando antes. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios, pero Dios ya tiene un hijo. Entonces, al ser adoptados nosotros como hijos, es otra forma de decir que somos hermanos de Cristo. No somos el mismo tipo de hijos de Dios nosotros que Jesucristo como hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos, hermanos de Cristo. Y al estar como hermanos de Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre. Antes de seguir con el versículo 7, quiero explicar esto. Ocurre a veces en algunas familias que adoptan niños, teniendo ya esa familia, hijos biológicos. A los niños adoptivos se los coloca a la par de los hijos biológicos y se los trata como si fueran hijos biológicos, se les da el mismo trato, los mismos privilegios y las mismas obligaciones. No duermen en una cama inferior, no comen una comida diferente, no reciben un trato distinto. ¿Se entiende? Dios nos adoptó como hijos suyos. Él ya tenía un hijo. Entonces ahora nos da, entre comillas, los mismos privilegios. Por eso todas las bendiciones de Dios para Cristo son para nosotros. Por eso la Biblia es capaz de decir que nosotros reinaremos con Cristo, porque Dios le dio a Cristo el reino. Pero como nosotros somos adoptados, aceptos en el amado, adoptados para ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, entonces nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo, dice la Biblia. Eso es gracia, ¿entendés? Por eso, para alabanza de la gloria de su gracia. Éramos mendigos, tirados en la calle, pidiendo por una monedita, revolviendo en la basura. Dios nos llamó al palacio del rey, pagó la deuda por nuestros pecados, nuestras faltas, mandó a su hijo, el heredero del reino, para morir en lugar de los mendigos del reino y de esa manera pagar la deuda para que los mendigos del reino ya no tengan sobre ellos una condena legal, válida, y de esa manera, libres de esa condena, a costo de la muerte del hijo del rey, puedan ahora ingresar limpios de culpa y cargo en el palacio, revestidos de toda la piedad y la justicia del hijo del rey, y entonces ser merecedores del trato de un dignatario, de un hijo del rey. Nos sentó en el banquete del rey y nos puso a reinar junto con su hijo original, verdadero, unigénito. Por eso se llama evangelio, porque si eso no es una buena noticia, entonces ¿qué es una buena noticia? El evangelio no es Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros. El evangelio es nosotros rechazamos a Dios, nosotros escupimos a Dios, nosotros nos rebelamos contra Dios, nosotros caímos de Dios, nosotros nos fuimos a revolcar entre el lodo de los chanchos y a comer la comida de los chanchos y seguimos negando a Dios, seguimos revolcándonos en el pecado y Dios, cuando éramos aún pecadores, dio a Jesucristo para que muriera por nosotros, nos rescató, nos dio el Espíritu Santo, nos limpió, nos permitió entrar en su reino, nos sentó en lugares celestiales y reinaremos junto con Cristo. Eso es el evangelio. Aquel que nosotros escupimos, matamos y lo volveríamos a hacer. Si Dios no cambia nuestra naturaleza, nosotros lo volveríamos a matar de nuevo.
porque somos tan pecadores que mientras Dios no saque de nosotros la naturaleza rebelde y pecaminosa, podríamos matar a Cristo 1,000 veces. A esos pecadores Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En él, en el amado, tenemos redención por medio de su sangre. Por la muerte de Cristo tenemos redención. La palabra redención significa ir al mercado de esclavos, donde se venden esclavos, y comprar un esclavo. Decir, ¿cuánto vale el morocho ese que está ahí? 200 pesos. Bueno, tome. Le das 200 pesos al vendedor, te llevas la persona esclava. Caminás 20 metros, mirás al esclavo y le decís, vos sabés que yo te acabo de comprar, ¿no? Sí, señor. Vos sabés que sos de mi propiedad ahora. Sí, señor. Vos sabés que yo soy tu dueño y puedo hacer lo que quiera con vos. Matarte si quiero. Sí, señor. Bueno, anda, sos libre. Pero, señor, yo soy esclavo. ¿Soy tu dueño o no soy tu dueño? Sí, señor. Bueno, entonces haz lo que te digo. Anda, viví tu vida. Sos libre. Pero, señor, haz lo que te digo. Anda. ¿Pero me puedo ir? ¿Me puedo alejar de usted? ¿Me puedo dedicar a otra cosa? ¿Que no sea servirlo? ¿Que no sea hacer su voluntad? Eso es redención. Entonces el esclavo camina 3 pasos, 5 pasos, 10 pasos, para. Se da vuelta. Mira al que lo compró hace unos minutos. Vuelve, se acerca al que lo compró y le dice, yo libremente, por mi propia decisión, con la libertad que usted me acaba de dar, decido quedarme al lado suyo para servirlo. Esa es la elección que yo hago con mi libertad. Eso es redención. En Él, en Jesucristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual, esta gracia, desbordó sobre nosotros. Y ahí hay que hacer un punto, porque Pablo estaba apilando conceptos, pero ahora va a meter un concepto que es gordo. Vamos a tratar de explicarlo cortito al concepto, de introducirlo nomás, ¿sí? Fíjense que dice que esa gracia desbordó sobre nosotros, pero lo que Pablo está diciendo cuando dice desbordó, ¿viste? Cuando se rebalsa, porque te olvidaste de cerrar la canilla y se rebalsa la olla de agua, eso es desbordar. Dios tiene tanta gracia que la gracia se desbordó y cayó sobre nosotros y nos benefició. Lo que Pablo está diciendo acá es que esa gracia que desborda y resulta en bendición para nosotros, ahora, a partir de ahora en el texto, Pablo no se quiere referir a la bendición de la gracia que resulta en nuestra salvación. Eso ya lo habló antes. Ahora Pablo quiere decir esto. La gracia de Dios también resulta en otro tipo de bendición para nosotros, que no es la de la salvación de la que venimos hablando. No es la de habernos escogido antes de la fundación del mundo para que un día en su presencia seamos santos e intachables, o sea, salvación. La gracia de Dios también nos trae otra bendición. Sabiduría y entendimiento para entender misterios que antes no habían sido revelados. Pablo se va a meter ahora en uno de los temas fuertes del libro de Efesios. Pablo quiere hablar de un tema en el libro. Pablo no es tonto, no va diciendo lo que se le viene a la cabeza. Pablo sabe lo que les quiere escribir. Y lo sabe porque como buen maestro, como buen líder, él escribe en base a las necesidades que él ve. Él está viendo que hay un problema. Y todo proyecto inicia por la observación de un problema, de una falencia, de una necesidad. Colocamos la escuela GenMás porque vemos ciertas necesidades. Entonces ideamos un proyecto que sea tendiente a cubrir esas necesidades. Pablo ve necesidades y escribe la carta. ¿Cuáles son las necesidades? La historia ha incurrido en un nuevo tiempo, en una nueva etapa. Y hay mucha gente que no entiende qué es lo que está pasando. Iba a venir el Mesías, iba a establecer su reino. Obviamente, para eso, el tema de los romanos tenía que cambiar. Si iba a venir el Mesías y iba a establecer su reino, iba a cumplir todas las promesas de Dios a Israel, el trono de David, la grandeza, yo soy tu Dios, yo te voy a librar de tus enemigos. Vino el Mesías. No entendemos. Pero dijo que iba a volver. A este Jesucristo, al cual ustedes habéis visto ir, así como se acaba de ir, un día descenderá del cielo y va a establecer su reino. Entonces la gente se pregunta, ¿y ahora? Entre esa venida, la que ocurrió hace unos pocos años atrás, y la otra que dijo que va a ocurrir ahora, dentro de un poco tiempo, porque así es como lo veían ellos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Seguimos siendo el pueblo judío? ¿Y Dios? ¿Seguimos en el antiguo pacto? No. Ese es el misterio. Y de eso es de lo que Pablo quiere hablar.
Hemos entrado en una etapa nueva, muchachos. Se llama Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto no es con el pueblo de Israel, étnico. El Nuevo Pacto es ahora con un organismo vivo que, así como antes era la nación judía, ahora ese organismo vivo es un organismo que se llama Iglesia. Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que está compuesto ahora por judíos y no judíos. Pablo, ¿no sabíamos eso? No, era un misterio. De eso es de lo que les quiero hablar a ustedes, Efesios. Por eso les escribo esta carta. Esa es la carta de Efesios. Entonces, versículo 8. La gracia de Dios desbordó en nosotros, pero ahora en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Misterio el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Volvemos, versículo 7. En Jesucristo tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Listo, cerremos el tema de la salvación, que es por medio de Jesucristo, porque Dios nos predestinó y todo lo que hablamos en este estudio. Demos vuelta a la página. La gracia desbordó también sobre nosotros, pero para otra cosa, aparte de la salvación, que es para darnos sabiduría y entendimiento. O sea, Dios por su gracia, sin que nosotros lo mereciéramos, nos dio a conocer, o sea, nos dio sabiduría y entendimiento, la capacidad de conocer y entender un misterio a nosotros. Antes no, a los de antes no, a los de ahora sí. Nosotros sí, por gracia. Los otros que vivieron antes se mataban para saber qué cosas vendrían. ¿Viste? Estoy parafraseando un versículo, pero no, a ellos no les dio a conocer el misterio. Por su gracia nos los dio a conocer a nosotros. Nos dio sabiduría y entendimiento para conocer y entender, saber y entender un misterio que ahora Dios, según su beneplácito, ojo, no vayan a pensar que ustedes porque son especiales, no vayan a pensar que ustedes porque oraron más, no, por su prerrogativa, o sea, porque Él decidió hacerlo ahora. Y ese misterio estaba guardado, Dios lo supo siempre. El cual se había propuesto en sí mismo, lo tenía bien guardadito. Él en sí mismo lo sabía, pero no lo había revelado. Por gracia a ustedes les dio sabiduría y entendimiento para conocer ese secretito que Dios tenía. Esa forma en la que Dios iba a hacer las cosas, pero que no había dicho nada. La tenía guardada en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, ¿por quién? Por el beneplácito de Dios, en sí mismo. Para que cuando Él creyera conveniente, reuniera todas las cosas en Cristo. Más adelante va a decir que es la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo está formado por judíos y no judíos. Y Dios, en sí mismo, por su beneplácito, desde antes de la fundación del mundo, había planificado armar un cuerpo de Cristo, un grupo de personas compuesto de judíos como no judíos. Pero en la primera etapa de la historia, solamente estuvo trabajando con judíos. Pero judíos, ahora les quiero avisar que en realidad Dios ya sabía desde antes que más adelante Él iba a revelar que en realidad ese grupo de personas escogidas para que en su presencia sean santas e intachables, no son, a fin de cuentas, solamente la nación judía, sino que el misterio era que es un grupo llamado Iglesia, el cuerpo de Cristo y a la vez la novia de Cristo, formada por los que inicialmente eran la nación judía y los que ahora se revela el misterio de que también tienen entrada los no judíos. Ese es el misterio revelado. Eso lo sabe Pablo, porque tuvo encuentros con Dios en los que Dios le reveló eso a Pablo clarito. Pero eso ya lo inició, lo plantó, lo echó a andar Jesucristo. Pero un poco por ignorancia y otro poco por resistencia, no lo estaban entendiendo. Entonces Dios lo llama a Pablo y le dice: Pablo, vení, escúchame, vení. Mira, te voy a aclarar un poquito las cosas, porque mi hijo las dejó iniciadas, pero el ministerio de mi hijo no era enseñarlo tanto como un maestro. Él echó las bases, ahora yo necesito que vos vayas y pintes el cuadro. Así que mira, esto es así. Andá y enseñarlo. Por eso elegimos Efesios, para explicar qué es lo que es la iglesia. Porque de todos los libros de la Biblia, es el libro por excelencia que explica lo que es la iglesia. Para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si hay algo que debe tener en claro una persona que pretenda llamarse hijo de Dios, es que el fin de esa persona es terminar reunido con Cristo en su presencia, santo e intachable por toda la eternidad. Si en tu cabeza hay algo que es más importante que eso debe cambiar. No tenés la mentalidad cristiana.
No digo que no sos cristiano. Digo que quizás no lo has entendido todavía. Necesitas entenderlo y madurar. Terminemos leyendo desde el 11 hasta el 14. Recordemos que el 10 decía, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo, también nosotros participamos de la herencia. ¿Qué herencia? El regalo que Dios le hizo a Cristo. Dios hace todo por Cristo, para Cristo. Nosotros, al ser adoptados, participamos de eso que Dios le hereda a su Hijo, que es el reinado, la gloria. ¿Y por qué participamos? Porque para eso fuimos predestinados. Así había empezado el pasaje. Versículo 5, por amor nos predestinó para que fuésemos por medio de Cristo adoptados como hijos suyos. Entonces, versículo 11, en Cristo participamos de esa herencia porque para eso fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Esos eran los planes de Dios, que nosotros participáramos de la herencia junto con Cristo, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, los primeros porque cronológicamente hablando, Pablo le está hablando a la generación que continúa después de Cristo. Entonces ellos son los primeros. Alabemos su gloria. ¿Viste que siempre la razón final es la alabanza de Dios? La alabanza de su gloria. La gloria de Dios. Todo lo que es Dios. La suma de todos sus atributos. Pablo lo que está diciendo acá es, ojo muchachos, que nosotros fuimos predestinados para participar de la herencia, pero el fin es que eso nos lleve a alabar, no a montarnos en un orgullo y decir, o sea, si yo te rescaté de tu vana manera de vivir, de ser un mendigo y te traje, pagué la deuda por tus pecados, te di ropas reales y te senté a la mesa del rey, no es para que vos te la creas ahora, es para que alabes. Siempre el objetivo de Dios es conseguir alabanza para sí mismo. No se olviden, Dios es narcisista por naturaleza. La naturaleza de Dios es reclamar alabanza para Él mismo. Esa es su naturaleza. No es que Él quiere, Él no puede hacer otra cosa. Porque Él es autoexistente. Es el único que es increado. Siempre los niños todos los fines de semana me preguntan, profe, ¿quién creó a Dios? Cuando una persona entiende la seidad de Dios, cuando una persona entiende que Dios existe por Él mismo, entiende que no hay otro que pueda reclamar gloria, alabanza para Él que no sea Dios. O sea, estaría mal si Dios no reclamara la alabanza para Él. Porque entonces, ¿quién la podría reclamar? Si Dios se abriera y dijera, che, vamos a hacer una competencia de gente que reclama alabanza para sí mismo. Toda la gente automáticamente a la que Dios le abre las puertas para que reclame alabanza para sí mismo, automáticamente todos deberían renunciar y deberían decir, no, imposible, porque ninguno de nosotros es autoexistente, autosuficiente. Vos sí, entonces yo me retiro del concurso de reclamar alabanza para mí, porque yo no tengo tus atributos. Por favor, Dios, toda la alabanza es para vos. Sos el único que tiene características que lo hagan digno de toda alabanza. Ni por más que quisieras compartir conmigo la alabanza, lo aceptaría, porque no tengo tus atributos, no tengo tus características. Eso es el pensamiento de un cristiano. No a nosotros, oh Dios, sino a vos. Versículo 12. A fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Nosotros, Pablo, los que están presos ahí conmigo. 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una repetición de todo lo que hemos dicho. Dios nos predestinó para que participemos de la herencia con el fin de que alabemos. Y así como nosotros, ustedes. Porque a ustedes, en definitiva, les pasó lo mismo que a nosotros, le dice Pablo a los Efesios. Luego de haber oído la palabra de verdad, así como nosotros estuvimos con Jesucristo, vimos a Cristo, conocimos el Evangelio, nosotros, los apóstoles de primera mano, ustedes, cuando oyeron el Evangelio de boca nuestra, los llevó a la salvación, creyeron en él y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la garantía, el arrabón. ¿Qué es lo que es un arrabón? Es una seña. Yo voy a venir la semana que viene y te voy a comprar ese piano que está ahí. Pero tomá, acá te dejo 10.000 pesos para que vos estés seguro y estés tranquilo que yo la semana que viene vengo y te doy el resto y te pago el piano completo y me lo llevo. El Espíritu Santo son los 10.000 pesos, es el arrabón, es la garantía, es la seña. ¿De qué? De nuestra herencia, de que un día vamos a estar, versículo 4, en su presencia, santos e intachables. ¿Tenés el Espíritu Santo? Quédate tranquilo. Vas a estar en su presencia un día santo o intachable. Versículo 14. Que es la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención, hasta la recompra, hasta conseguir
la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión? ¿Qué es lo que poseemos, que ya está adquirido? Versículo 4. Para que en su presencia seamos santos e intachables. Estemos en la presencia de Cristo, con Cristo, glorificados, santos e intachables, y reinaremos con Él por toda la eternidad. Eso es una posesión que tenemos. Ya fue adquirida. Dios ya nos las dio. Nosotros no hicimos nada. Nos eligió, nos predestinó, mandó a Jesucristo, nos justificó y nos dio eso. Y mientras tanto, como todavía en efectos prácticos todavía no los tenemos, para que estemos tranquilos, nos dio una seña, que es el Espíritu Santo. Eso es un cristiano, eso es la iglesia, y por eso hacemos estos estudios.